Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten siempre con este programa, con esta iniciativa deportiva que ya lleva pues 3 años en el aire, en estos medios de comunicación alternativos que ahora pues se han convertido en las redes sociales y pues ha llevado a cada uno de sus hogares semana tras semana, ya sin descanso a partir de julio del 2020, pues un personaje deportivo diferente y también mostrarles a ustedes que no es necesario, no es necesario tener o ir a grandes ciudades para conocer historias deportivas, sino más bien darnos cuenta que atrás de la casa un vecino, una vecina siempre se esfuerza por tener y hacer deporte y hacer del deporte también una práctica de vida, una práctica deportiva en la que pues de alguna forma ellos demuestran sus cualidades, demuestran sus destrezas y sobre todo pues tienen ese ímpetu, esas ganas, esa actitud de salir adelante. Queremos agradecer pues a nuestros auspiciantes quienes hacen posible siempre que nosotros lleguemos a ustedes y pues no podía dejar pasar por alto a Aerotaxi, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Centeno Panadería, a Cucavi Pollos a la Brasa, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, Asadero de Pollo Super Pollo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Su Ferretería, Escuela de Fútbol de Nico Villalba, a FedExNet, servicio de internet para la zona de Intac, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Comercial Isabelita, al Café Don León y por supuesto un abrazo también fraterno a don Patricio Pinza, que seguramente hace también las veces en este momento de retransmitir esta entrevista a través de la radio pública de Cotacachi, y si quieren ustedes escucharla en algún momento, no pueden conectarse mediante el Facebook, pues pueden hacerlo también, o inviten también a sus familiares que tienen lejos a conectarse con nosotros a través de www.radiocotacachi.com. Sin más, pues quiero agradecer y quiero darle la más
cordial bienvenida también en este espacio, en este programa, a un deportista cotacacheño, a un futbolista. Me parece que en algún momento tuvimos el gusto de toparnos frente a frente en algún equipo, no recuerdo si fue profesionalmente o también fuera del ámbito profesional, en el ámbito amateur, pero quiero darle la más cordial bienvenida a Sebastián Morales. Sebastián, gracias por estar aquí, bienvenido a Un Café con, a Huella Deportiva, y el día de hoy te voy a conocer, el día de hoy vamos a conocer tu historia deportiva. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir un poco de mi vida con ustedes. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos mandado un poco de información sobre tu trayectoria, pero yo quisiera saber, tú vienes de una familia de futboleros. Sí, mi hermano, bueno, desde mi papá que jugaba en el Unión, mis tíos igual en el Unión de Cotacachi, y de ahí creo que salí yo también un poco apasionado por el fútbol. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu niñez? ¿Cuál es el recuerdo más grato que tienes de tu niñez en el ámbito del fútbol? Creo que era lo más bonito cuando jugaba el Unión y se reunía todo el barrio. ¿Ya? Nos íbamos a la cancha a estar yendo, apoyando y siempre estábamos juntos todo el barrio. ¿Tuviste el gusto de verle jugar a tu papá? No recuerdas? Me acuerdo mucho eso. Ya. No. Pero me imagino que ya toda esa trayectoria, tú ibas al estadio, pateabas la pelota. Sí. ¿A quién recuerdas, por ejemplo, de esa época? ¿Quiénes iban contigo? ¿Quiénes eran contemporáneos de tu edad en esa época De que mi ibas? edad. Era el Bollo, ahí jugó también, yo jugué con Paco Pasquel, con Osvaldo Espinosa. Obvio, ellos son mayores para mí, pero estaba desde pequeñito con ellos. También estaba Wilfrido Pasquel, mi hermano Ricky, mi primo Diego. Ellos eran los que jugaban. ¿Cuándo tú ya, a pesar del tema del fútbol, ¿no? Como digo, vienes de una familia futbolera en donde el fútbol me parece que en tu casa se respira Sí. el ámbito futbolístico, pero yo quisiera saber, por ejemplo, el momento en el que tú tengas uso de razón y que tengas un balón en tus manos. ¿Cuándo fue? Cuando tú, el primer recuerdo del fútbol que tengas. Eso le digo, en el Unión, ahí fue que siempre yo iba con la pelota. Eras la ahí. mascota, como se Sí, puede decir. pasabolas era. Ya. El pasabolas siempre estaba ahí. Si ellos perdían, me iba corriendo atrás a traer la pelota y para que jueguen rápido y Ya. tratar de empatar o ganar el partido. ¿Y si estaban ganando? Ahí me escondía. Ya. Luego viene el tema de tu gusto por el fútbol. ¿Por qué te gustó el fútbol? ¿Por estar en medio de ese ambiente? ¿Crees tú que eso influenció o también eres tú como Sebas? Pero creo que eso influye bastante, ¿no? Pero el ver a mi hermano, a mi papá, a mis hermanos siempre ahí jugando, creo que me llevó a que eso me guste más y Ya. tratar de yo también ser como ellos y querer jugar el fútbol siempre. ¿De dónde recibes tú las enseñanzas del fútbol? ¿O simplemente fue innato? ¿Tú tomabas el balón y ya sabías hacer recepciones, pases? ¿O no sé, tuviste a lo mejor alguna escuela de fútbol? No, escuela de fútbol no tuve yo aquí. Yo recuerdo que empecé a ir a entrenar a los 10, 11 años a Tuntaki, ¿Ya? a la escuela de fútbol de allá, porque aquí no recuerdo que yo ¿No había? estaba ahí. ¿Ya? Había, pero no iba. ¿Ya? Entonces empecé a ir a Tuntaki con mi tío Fernando Montenegro, que era el entrenador allá y él me llevaba siempre. Hablas ya de 10, 11 años, Ajá. pero el tema del fútbol, de los fundamentos del fútbol se aprende un poco antes, ¿no? Claro. O sea, me puedes decir que tú prácticamente antes de los 10, 11 años tuviste las habilidades y cualidades natas, o sea, no tuviste, por ejemplo, alguien que te explique cómo patear el balón, cómo receptar, cómo pasar el balón, nunca, sino más bien tú viendo los partidos, viendo, me imagino, a tu hermano, a tus familiares, empezaste a hacer ese tipo de conducción, de los pases y todo. Claro, eso creo que ya viendo uno aprende bastante, entonces cada vez que veía un partido trataba de imitar a los pases que daban, cómo se llevaban de los jugadores y creo que eso fue aprendiendo poco a poco. ¿En qué escuela estudiaste, Sebas? La Santísimo Sacramento. Aquí en Cotacachi. Sí, aquí en Cotacachi. ¿Te acuerdas los escolares tal vez? ¿Jugabas Sí, ahí? Sí. Fue la primera vez que creo que la Escuela Santísimo Sacramento quedamos campeones y gané la final yo ahí, ¿Ya? ¿Contra quién jugaste? contra la Modesto. ¿Ya? La Modesto Peñarera. Peñarera, sí. ¿Ya? ¿Y qué recuerdo tienes, por ejemplo, de la escuela?
De la escuela. De esa parte de la vida de la escuela, igual metido en el ámbito del fútbol, ¿no? ¿Quién les desentrenaba, por ejemplo? ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién descubrió, por ejemplo? Porque me imagino que en la escuela hacen esta cuestión de los juegos internos y luego ahí van seleccionando a los jugadores, ¿no? Por ejemplo, ¿hay quien te dijo, mira Seba, ¿sabes qué? Ven nomás a jugar? El profesor de educación física era el que escogía a los mejores de cada grado ¿Ya? para representar a la escuela. Y ese año quedamos campeones, llegamos a la final y le ganamos en penales, si no me equivoco, a la escuela de mi amigo Jonathan Espinosa. ¿Ya? ¿Te acuerdas, por ejemplo, quiénes eran parte de la selección de la escuela? No recuerdo, solo de mi compañero Washington Vaca, que era el Ya. arquero. De ahí no tengo recuerdo. Ya. Y de las otras escuelas, por ejemplo, ¿quiénes eran tus rivales? La 6 de julio estaba mi primo John Velasco, mi amigo Luis Calapi y otros de aquí que le dicen Cuerito, no Ya. recuerdo el nombre bien. Ya. Y en la Modesto Piñera era el Jonathan. El Jonathan era el único que me acuerdo de él ahí. Ya. ¿Tú de qué jugabas en esa época? De todo. ¿Sí? Sí, yo de todo. De lo que me ponían. ¿Arquero tenía que jugar. también? No, arquero no. Ya. Pero de lo que me ponían jugaba yo. Sí. Ya. Pasas a la época del colegio y ¿dónde estudias? En el Otavalo. Ya. ¿Y allá también practicas el fútbol? Claro, ahí también jugábamos el intercolegial, los internos que siempre había y el intercolegial de fútbol sala. Ya, me imagino que ahí el profesor Rodrigo Morán fue el licenciado el que Rodrigo Morán, sí. porque siempre fue el que nos llevaba del tema de las selecciones. 10, 11 años vas a la escuela de fútbol de Atuntaqui. ¿Cómo era ese trajinar de, por ejemplo, ir a Atuntaqui, entrenar, regresar? ¿Cómo te sentías tú? Feliz, porque hacía lo que me gustaba, entonces sí era un poco sacrificado porque, como usted dice, ir a Atuntaqui, regresar cansado, al otro día hacer lo mismo, pero era lo que me gustaba y disfrutaba mucho. En esa época tú acababas la escuela, me imagino. Claro, y acababa la escuela. ¿Quién te llevaba? ¿O ibas solo, venías solo? Iba solo. También iba mi primo John Velasco a los entrenamientos, también iba Luis Calapi conmigo. Ya. Ajá, entonces íbamos entre los tres y sabíamos. ¿Dónde entrenaban? En el estadio Jaime Terán. Ah, ahí entrenaban. Sí. ¿Y el director técnico quién? Fernando Montenegro. Ah, Pero tu tío. estuvo un tiempo nomás, él de ahí ya fue otro entrenador y yo seguía. Ya. ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo, de Sebas Morales, digamos de alguna forma, de Sebas Morales, del que aprendió a patear, pateando contra la pared, o teniendo una pelota, o pateando las piedras, porque a veces se hacía eso también, ¿no? Y ya el Sebas que va a una escuela de fútbol y aprende y tiene ya nociones, fundamentos del fútbol. ¿Cuál crees tú que fue la diferencia? Sí, aporta mucho tener una escuela de fútbol, ¿no? Porque ahí te enseñan, como usted dice, los fundamentos, las técnicas, las tácticas de en cada posición, entonces uno aprende mucho y pone en práctica siempre en el partido. Ya, ahí ya defines cuál es tu rol en el campo de juego. ¿Cuál fue? Me gusta jugar de volante 5 igual. Ya, Ajá. siempre de volante 5. Sí, siempre jugué. Y ya no te ibas más adelante, Ya no. no te abrías a los laterales, sino ya jugabas siempre en la mitad de la cancha. Sí, siempre ya. ¿Cuáles son las características que crees tú debe tener un buen volante 5? Ser inteligente, topar bien la pelota y ser ordenado. ¿Tú tienes esas características? Sí. ¿Eres fuerte también para jugar? Sí, me Sí. fuerte. O sea, aquí están los compañeros, no me van a dejar mentir. ¿Hasta pata o no hasta pata? Sí, sí, hasta pata también. A veces no mucho. Ya. Empiezas esta época ya en donde te defines como un volante central. El volante es un volante mixto, se puede decir. Y en este caso, ¿a dónde vas? ¿A qué equipos vas? Por ahí sabíamos que ya enfrentas el tema profesional también, pero eso quisiera dejarlo un poquito más para más luego. ¿Qué equipos ya pueden disfrutar del 5 de Sebas ahí ya? Yo empecé a jugar aquí en el Huracán a los 12, 13 años, si no me equivoco. De ahí ya empecé a jugar todas las inferiores, dice, en el Imbabura. Ya. Desde mis 13 años jugué hasta los 18 años en el Imbabura. Ya, ¿cómo fue ese proceso, por ejemplo? ¿Qué tal ese proceso ya me imagino que jugabas con el Imbabura, jugabas ya aquí de local, te ibas, claro, viajabas a otros lugares. ¿Cómo fue ese proceso ya de irse involucrando en el fútbol profesional? Es muy bonito, la verdad, porque por el fútbol pude conocer casi todo el país. Como usted dice, viajábamos
a Loja, a Manta, a Guayaquil, a Ambato, a Cuenca, a hacer los partidos siempre, y de local hacíamos en Atuntaqui, a veces aquí en Cotacache, un Ibar. ¿Cómo fue el debut de Sebas en esa época de inferiores? ¿Te acuerdas del partido? Sí, debutamos creo que con el Deportivo Quito una vez cuando recién ascendió Limbabura y nos golearon. ¿Ya? Nos golearon creo que 14-1, Ya. porque no había jugadores. ¿En dónde? ¿Jugaron aquí? ¿O En jugaron Atuntaqui jugamos. ya? Nos golearon porque no había jugadores ahí en ese tiempo, recién se estaba formando. Y después llegó el profe Miguel Albuja, que él estaba en el Nacional. Y él fue llevando a jugadores y después ya hicimos un buen equipo ya. Ya. Ujú. ¿Cómo te sentiste cuando, me imagino que en esa época nosotros, ¿no? Tú me estás hablando de 12, 13 años, Ujú. enfundarte una camiseta de un equipo profesional, primero que estaba en primera A, ¿no? Claro. Y luego enfrentarte con un equipo tradicional como es el Deportivo Quito. Y más cuando sabías tú que prácticamente tu hermano también era parte de ese equipo de primera A. ¿Cómo era, por ejemplo? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esa época? Motivado siempre, mi sueño era ser futbolista y quería llegar a eso, entonces siempre me esforzaba a lo máximo y daba lo mejor en cada partido ahí. ¿Recuerdas, marcaste algún gol en ese campeonato? En ese no, pero ¿Ya? ya después yo en la sub-16, si no me equivoco, ahí fui goleador del equipo, ¿Ya? porque todos los partidos casi siempre hacía goles de tiro libre yo. ¿Ya? Ujú, entonces ahí sí me fue bien ese año. O sea, ¿era una cualidad también que tú la practicabas o ya venía de fábrica, como se dice? De fábrica. Sí. Obviamente sí hacíamos a veces entrenamientos, pero creo que ya nací así. ¿Ya? ¿Tienes un buen shoot entonces? Sí, me gusta patear Ya. de afuera. Empiezas en la sub-12 y me dices que vas pasando el proceso hasta la sub-16, sub-18. ¿Ya? ¿Cuál fue la que más te gustó? La 17. ¿Ya? La ¿Por sub-16. qué? Porque ese año, como le dije, ya formamos un buen equipo, había buenos jugadores y jugábamos contra Liga, le ganábamos, jugábamos contra Barcelona, ganábamos, salíamos en el periódico que el Imbabura sub-17 está haciendo un buen campeonato y eso era motivante y bonito. ¿Ya? Ahí, ¿cómo ya te sentías en el ámbito ya de ser parte de un club al que ya no le pasaban por encima, ¿no? Ya había clubes de más renombre, como tú me dices, Barcelona, Liga, a los cuales ya les costaba el hecho de jugar contra el Imbabura. Ahí todavía estaban en primera A, ¿no es cierto? En Serie D. En Serie B. En Serie D estábamos ahí. ¿Ya? Ajá. ¿Qué tal, cómo te sentías tú siendo parte de ese proceso? Bien, estábamos ahí siempre con Cate Padilla, Vladimir Andrade, Andy Chicaiza, Buen Día también. Era súper bonito jugar todos los partidos, los entrenamientos, se disfrutaba mucho cada entrenamiento, cada partido. ¿Crees tú, o más bien dicho, cómo catalogarías tú el tema de los entrenamientos en el ámbito futbolístico? O sea, ya en el ámbito de prepararte toda la semana para ir a enfrentar un partido. ¿Tiene mucho que ver o a lo mejor lo que dicen algunos, ¿no? Algunos se toman el entrenamiento como muy a la ligera, como que sí, o ya sé lo que tengo que hacer. ¿Crees tú que pesa eso, el hecho de trabajar bien durante toda la semana? Para mí sí es muy importante porque como se entrena, se juega. Entonces uno siempre trataba de entrenar de la mejor manera para poder en el partido poner en práctica todo lo que se hizo la semana. ¿Qué días te gustaba más? ¿Cuáles eran los días que te gustaban más? Miércoles y jueves. Ya, ¿y los días que menos te gustaban? Lunes y martes. Lunes y martes. ¿Por qué? ¿Físico? Físico. Ya. A dar la vuelta a la laguna. Los lunes era dar la vuelta a la laguna de Yaguarcocha. Siempre. Siempre, Ya. todos los lunes. Martes ya hacíamos un poco de fuerza, así igual a subir unas gradas en un parque. Miércoles ya hacíamos fútbol, jueves igual y viernes ya relajado. Listo. ¿Por qué te gustaba? ¿Por qué te costaba tanto el tema físico? No es que me costaba, pero O sea, no te gustaba, no era de tu agrado el hecho de trabajar el tema físico. sí, siempre no me ha gustado mucho el tema físico, a mí, la verdad. ¿Sí? Ajá. Sí, yo también tenía muchos compañeros que lunes y martes no iban a entrenar precisamente por esa situación, ¿no? Sí, Y así pasa, se sí. saltaban esos días por no Llegaban entrenar. miércoles al fútbol nomás y titulares. A jugar, sí. Llegas a la sub-18 y prácticamente ahí termina el tema formativo, ¿no es cierto? Terminas jugando en el Imbabura mismo, ¿sí? Sí. Luego hay una fase en donde, ahí me imagino que también estudiabas y también jugabas los intercolegiales. ¿Qué tal te fue en ese aspecto? Muy sacrificado era la verdad, porque
Yo estudiaba en Otavalo, vivía en Cotacachi y entrenaba en Yaguarcocha. Entonces ese trajín era muy cansado todos los días, pero yo llegaba a la casa a las 8:30. Me bañaba y a dormir. O sea, salías de la casa 6 de la mañana, 7 de la mañana al colegio, regresabas a tu casa, almorzabas y te ibas a entrenar. Sí, y luego regresabas ya en la noche. Sí. O sea, prácticamente el Sebas en la casa no existía. No pasaba en la casa. Por ejemplo, yo salía del colegio y tenía que coger el primer bus que pasa ahí, porque si no ya me atrasaba el entrenamiento. Entonces ahí, así sea en la puerta colgado, yo tenía que coger ese bus. Y siempre cogía ese bus casi. No iba al terminal, no podía ir para allá para coger un bus. De todas las formativas, de todo este periodo formativo que tú vives en el Imbabura, ¿cuál es el partido que más recuerdas? ¿Cuál es el partido que se te ha quedado grabado en tu memoria? Creo que fue un partido con Liga ahí en Pomaski, que le ganamos 1-0 al último minuto casi, y yo hice el gol de tiro libre. Y fue un partido súper bonito, la verdad, porque ahí estaban jugadores de primera, como jugábamos ahí en el complejo, observándonos, y que estén ellos viendo ya es una motivación extra ya. Entonces fue un partido súper lindo ahí. ¿Tu familia te acompañaba en este proceso? ¿Te iban a ver en los partidos? Mi mamá siempre. ¿Sí? Siempre. Ella siempre estaba ahí. Y cuando festejabas los goles, me imagino que había algún festejo especial para ella también. No recuerdo. ¿Cómo festejabas los goles, por ejemplo? Solo salía corriendo y me abrazaba con mis compañeros. Esa era mi celebración. Chévere. Luego, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero luego quisiera que me cuentes de esta experiencia ya también del Quito también, ¿no? De donde fuiste parte de este equipo. Y luego ya conversarme un poco también de tu vida un poco personal, el tema académico, qué te gusta, por ejemplo, mientras no haces fútbol. Ya vamos a conversar de eso. Así es que volvemos dentro de un ratito nada más con más de Sebas Morales. No sin antes agradecer a Aerotaxi, a Guerrero y Escoros Arquitectos, a Centeno Panadería, a Cucavi Pollos a la Brasa, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Su Ferretería, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, a BedexNet, servicio de internet para la zona de Intag, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Comercial Isabelita, al Café Don León. Y por cierto, estamos viviendo prácticamente las fiestas de la Jora, es por eso también que estamos en una nueva locación. Y pues saludar a todos los cotacacheños y cotacacheñas también que hacen posible que las fiestas de la Jora se den y ustedes pues prácticamente puedan disfrutar de estas programaciones que se vienen con todo. Así es que volvemos dentro de un ratito nada más con más de nuestro buen amigo Sebas Morales. FedexNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intag para Intag. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intag, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedexNet@gmail.com. FedexNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos.
Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos conversando y conociendo el día de hoy la historia deportiva de Sebastián Morales, este jugador cotacacheño, pues parte, yo creo, de una dinastía de jugadores, ¿no? De gente más que todo que ama el fútbol y que ha estado bien ligada al tema futbolístico. Cuéntanos un poquito, fuera de micrófonos me contabas una experiencia que hayas tenido a la edad de 15 años yendo a jugar en Colombia. Cuéntame un poquito. Bueno, eso fue un campeonato que primeramente nos invitaron en Ipiales y teníamos que clasificar para poder ir a Medellín. Y nosotros en el Imbabura fuimos y me acuerdo que yo estaba en épocas de exámenes. Entonces ahí teníamos que dar el examen y me llevaron a jugar a mí. Y al siguiente día tenía otro examen de matemáticas. Entonces yo fui, jugué y como ganamos, teníamos que ganar el otro partido para clasificar a Medellín. Ya no volví a dar el examen ya. Entonces ya después ya jugué el partido y gracias a Dios ganamos y pudimos clasificar. Y como estaba en el colegio, sí me apoyaba en el deporte, me exoneró la profesora de matemáticas. Y pudimos ir a Medellín y de ahí igual allá hicimos un buen papel hasta que nos eliminó el equipo de Envigado, se llama. Y ahí estaba James Rodríguez también. ¿Qué tal verle en esa época a James ahí jugando? La verdad que todos los de ese equipo eran buenos jugadores. Nos ganaron 4-0. Y ya nos mandaron a la casa. Y regresaste a dar el examen. Bueno, ya no, porque ya te exoneraron. O sea, me dijeron que en el supletorio me hicieron dar a mí el examen. Y me dijo, solo ponga el nombre y ya pasa de año. Chévere. O sea, eso es lo bueno también de ser deportista, ¿no? El hecho de que muchas veces por ese ámbito, no digo que dejemos los estudios de lado, pero sí tenemos ciertas preferencias en el tema académico, ¿no? Es más, cuando tú demuestras de que sí eres responsable con tus cosas, con tus deberes, con el ámbito académico, como digo, al último los profesores simplemente ponga el nombre y pase. Y pase, bien. Bueno, estábamos ya conversando un poco sobre esta cuestión del fútbol profesional. Tú acabas del tema formativo, que se termina prácticamente a los 18 años aquí en el Ecuador, y pasas ya a segunda categoría en el Pilawin. Sí, fue la primera vez que Pilawin participó y ese año por poco ascendemos a la Serie D. Sacas segunda categoría y creo que, a mi modo de ver, y ya vamos a conversar sobre eso porque tú también tuviste la oportunidad de jugar primera categoría también, pero segunda categoría es un campeonato súper fuerte. Es más fuerte, es más velocidad, fuerza que técnica y táctica. ¿Qué es lo que prima en el tema de segunda categoría? Creo que la velocidad. La velocidad en los jugadores, ahí no le dejan pensar a uno. Uno para la pelota y ya están tres encima de uno, entonces tiene que pensar rápido y hacer lo que quiere en milésimas de segundos. ¿Con quién entrenabas? Estaba el profesor Luis Bolaños y el profesor Nelson Montenegro. Los dos estaban ahí. ¿Y tú jugabas ya en el equipo titular? No jugué mucho ahí en ese año. ¿Y qué pasó al final? ¿Ese año fue el de la pelea? No, fue un año antes. Fue cuando el partido contra Aucas aquí, que iban ganando 1-0 y se apagó, se fue la luz del estadio. Ese fue el año que casi asciende el Pilawin, tío. Entonces, ¿qué tal la experiencia? Como digo, el fútbol segunda categoría es súper fuerte y es muy competitivo. ¿Por qué? Porque
tú sabes, compites primero aquí en la provincia, equipos súper fuertes, equipos bien aguerridos, equipos en los que uno no se puede confiar, ¿no? Me imagino que en esa época estaba también el mismo Otavalo, estaba también, no sé si estaba todavía el Teodoro. Sí. Entonces, equipos súper fuertes que prácticamente se reforzaban también con personas que venían de fuera, con personas que iban saliendo ya del fútbol profesional y venían hacia acá, ¿no? Pero todo ese trajinar, por ejemplo, porque vas pasando el fútbol, primero es el campeonato local, luego vas al zonal, luego ya te toca ya con los equipos un poco más fuertes de la costa. ¿Cómo fue todo ese proceso? Es muy difícil, como dicen, ¿no? La verdad, porque un partido perdido ya es casi eliminado en segunda categoría. Entonces en el Pilawin había buenos jugadores, me acuerdo que estaba Mario Lastra, estaba Lenin de Jesús, Lugo, y así se armó bien porque la primera vez tenían un buen presupuesto el Pilawin, entonces ellos trataban como un equipo de primera, la verdad. Yeah. Pero lamentablemente el último partido no se dio y no se pudo lograr el ¿Dónde objetivo. entrenaban en esa época? ¿En el Teodoro? En la Liga San Miguel. Ya. Y en Otavalo, en el estadio donde ahora es del Mercado. Ya. Ujú. ¿Y qué tal? O sea, el hecho ya de pasar de formativas al tema segunda categoría. Bonito, la verdad, porque se encuentra con jugadores ya con mucha experiencia, con jugadores que ya han jugado selección, que han estado en equipos grandes del país, entonces creo que es mucho más bonito. Chévere. Y luego tú ya acabas esta participación en el tema de Pilawin. ¿A dónde vas? Al Deportivo Quito. Ya. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo llegas? ¿Qué te dicen? A lo mejor tuviste algún acercamiento por el tema de tu hermano o simplemente fue el hecho de ir, presentarte y poder jugar, ¿no? No, yo fui con mis hermanos, ellos me llevaron, entonces yo entrenaba ahí y jugaba en la reserva. Ya. Ese año ¿Tu hermano jugaba en primera ya? sí. Ya. ¿Y tú empiezas a jugar en reserva? Yo estaba jugando en reserva, sí. Ya. ¿Qué tal hacer sparring, no? Porque prácticamente la reserva es la que, Claro, es la que va eliminar. a que les pateen los de primera, como se dice. Claro, bueno, ahí no se hacía entrenamientos con primera, con reserva, Ya. pero yo estaba entrenando en primera todo el año y bajaba a jugar en la reserva. Ya. Ujú. Ya. O sea, tú entrenabas con tu hermano prácticamente. Claro, con él entrenaba. Ya. ¿Qué tal, por ejemplo, esa experiencia? ¿Quién era el entrenador en esa época en el Quito? El profe Insúa era. Ya. ¿Qué tal? Él, un tremendo entrenador. Él solo con escucharle ya era otra cosa ya. Argentino, ¿no? Argentino. Pero ¿cuál era la práctica del profesor Insúa? ¿Por qué dices, o sea, por ejemplo, solo con escucharle? O sea, tenía su voz de mando, era No enérgico. era tranquilo, pero él era como que te motivaba. Ya. Ajá. Y él tenía muchas cábalas del profesor. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Él hacía, por ejemplo, si el sábado que pasó ganaba el partido, hacía lo mismo toda la próxima semana. Ya. Si a mí me daba un chaleco verde, la siguiente semana me daba el chaleco verde. Ya. Y siempre los mismos ejercicios, los mismos equipos siempre. ¿Y tú tenías alguna cábala? ¿Tú tienes alguna cábala? No. yo no. Y, por ejemplo, ¿tienes algún ritual para salir al campo de juego, para iniciar un partido? ¿Tienes alguna cosa especial que hagas tú? No, a mí solo me ponía a escuchar vallenatos. ¿Ya? ¿Eso te Cogía gustaba? Sí, cogía mis audífonos y me ponía y escuchaba vallenatos. Empiezas a jugar ya en el Quito y bueno, aquí me voy a saltar un poco el tema porque hay unas 3 personas. ¿Quiénes están acompañando el día de hoy? Mis amigos de toda la vida, Davis, Toño y el Elvis Cocho. Ya. Ellos te hacen unas preguntas, pero voy a empezar por la que tú acabas de mencionar. ¿Cómo te sentiste cuando debutaste en primera? Chus. La verdad que cuando me enteré que iba a jugar estaba nervioso. No. En ese partido si dormí unas 4 horas fue exagerado. Ya. No podía dormir porque era un sueño cumplido. Entonces, ¿Contra quién fue? contra el Manta, allá en Manta. Ya. Era un partido muy duro porque era la 1 de la tarde y era unos 30 grados siquiera. Ya. Entonces no podía dormir, no me imaginaba. Estaban allá en Manta. Claro. Ya. Concentrados, me imagino, allá en Manta. ¿O viajaron? Nosotros
Pero ese partido fue cuando no se presentó los de primera. Ya. Entonces yo iba a jugar en reserva y viajamos en bus. Cuando no les pagaban. Cuando no les pagaban. Ya. Entonces mi hermano me dice, Cevitas, no vamos a viajar. Entonces yo dije, ya, ahora sí tocó jugar porque en reserva no se sabía muy bien los titulares porque bajaban de primera a jugar en reserva Ya, algunos. ajá. Entonces no se sabía quién iba a jugar. Y de ahí en la noche llama el profesor a los que iban a jugar y dice, tú vas a jugar mañana. Y a mí me llamó y me dijo eso. Y yo no podía ya ni dormir ya. Ya. Y de ahí ya pasó al siguiente día. ¿Cómo fue el viaje? Normal, porque supuestamente todavía no se sabía que íbamos a jugar nosotros. Ah, ya. Fuimos en bus y ya cuando estuvimos en Manta, ahí nosotros nos enteramos de eso. Ya. Ujú. ¿Y cómo recibiste la noticia tú? Feliz, estaba feliz yo porque se iba a hacer mi sueño realidad ¿Jugaste en el Hokkaido? en el Hokkaido de Manta. ¿Y qué tal? Parecía una olla de presión ese estadio. ¿Ya? Porque sinceramente, yo estaba en el calentamiento y cuando ya vamos a cambiarnos para... ¿Nervioso? Nervioso ¿Ya? y ansioso también por jugar. Nos fuimos a cambiar, yo saqué la cabeza para ver cómo estaba la cancha, todo eso, y ya estaban regando porque ya lo que salimos al campo de juego ya parecía una olla de presión que salía al vapor. El vapor. Ujú. Ya. ¿Y la gente? La gente era estadio casi lleno. Ya. ¿Y les Puro recibieron? insultos, puro Les insultos. recibieron bien. Bien, bien recibido. Ya. Pues. Cuando ya te enfundas la camiseta del Quito, una institución súper grande, ¿no? Una institución que lastimosamente pasó por una época súper difícil, pero imagínate, hay gente que hasta el día de hoy sigue al fútbol del Deportivo Quito, ¿no? A la academia. Una institución tan grande y tú parado en la cancha frente a tus rivales, junto a tus compañeros, enfundado la camiseta del Quito y en un estadio, como tú dices, repleto y sabiendo que tienes una responsabilidad súper grande que es el hecho de jugar por Quito. ¿Qué sentía? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esa época? ¿Te acordabas, por ejemplo, no sé, de tu papá, de tu mamá, de todo tu proceso, ¿no? De esta cuestión de niño ir a acompañar al fútbol del Unión, después te acordabas, no sé, a lo mejor de todo tu proceso formativo? ¿Qué te pasaba por la cabeza, Sebas? Claro, como dice todo, estando ahí ya como que fuera la recompensa de todo el sacrificio que se hizo cuando era más joven, ¿no? De ir a los entrenamientos, después a la casa, de cuidarme, de trabajar duro. Ya. Entonces era concentrado nomás en querer hacer bien las cosas y disfrutar, porque Ya. era un sueño hecho realidad. ¿Disfrutaste? Sí, ¿Y qué tal les fue? perdimos. ¿Ya? Lo que pasa es que la mayoría era el debut, entonces perdimos por Nerviosismo, me imagino. nerviosismo, por novatos. Sí, Ujú. ya. ¿Cuál es el recuerdo más no sé, que está grabado en tu memoria de ese partido? ¿Qué es lo que pasó en ese partido que tú no te puedas olvidar? Que Elio Lastra, ¿Ya? no sé, nosotros estábamos tocando bien y me decía, ya deja de tocar porque la próxima te levanto. ¿Ya? Y de ahí Efraín Mera me decía, no le hagan caso, me decía, ustedes jueguen, aprovechen esta oportunidad y jueguen. Efraín era parte del... Claro, Efraín Mera estaba ahí, estaba Diablito Lara, estaba Escalada, había buen equipo el Manta. ¿Ya? Ajá, O sea, tu rival mismo les decía que no se preocupen. Claro, Efraín Mera nos decía así, que aprovechemos y que demostremos lo que más podamos. Qué chévere, ¿no? Esa parte, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Mientras un jugador te bajoneaba, Claro. te boquillaba, como se dice en el fútbol, el otro te dice, mira, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad, dale, juega. ¿Seguiste jugando en esos partidos? Porque me imagino que ese problema con los jugadores de primera duró algún tiempo. Sí, duró algún tiempo. En el Quito duró casi todo el año ese problema, que no entrenaban, que no concentraban, iban a los partidos y jugaban y ganaban. Ya. Y sin entrenar casi toda la semana, porque no les pagaban. Llegaba el profesor, llegaba a entrenar, por ejemplo, llegaban los lunes, ¿no? Y no les pagaban, se reunían los capitanes y decían, no vamos a entrenar. Se quedaban ahí en el camerino, llegaba el profesor Insúa y decían, muchachos, vamos a entrenar. Decían, no, aún no nos pagan. Y el profesor lo único que decía era, bueno, mañana 3:30 para 4. Yeah. Llegaba el otro día, lo mismo. Llegaba miércoles, lo mismo.
De ahí llegaba el día de concentrar y decían, no vamos a concentrar. Entonces ellos iban directo al partido y ganaban, porque había un buen equipo. Si ese año no tenía problemas del Quito, quedaba tranquilamente campeón. Chévere. Te hacen unas preguntas tus amigos que han venido el día de hoy contigo y la primera pregunta ya te hice, la segunda dice, ¿cuál es el rival más fuerte contra el que te tocó jugar? A nivel profesional. Me imagino, sí. Creo que fue para mí cuando jugué en segunda categoría en el 2017, que fue el Chacarita, que ese año ascendió por decir. Ya. Ajá. Ese partido fue muy duro igual. Ese equipo fue un partido muy difícil porque ya se estaban peleando ellos también en el ascenso, entonces fue un partido muy duro y muy bonito ese. Chévere. Ya, y la última pregunta, y esta es una pregunta un poco capciosa, es ¿por qué te dicen nené? No sé. La gente que me conoce desde chiquito es la única que me dice nené. Nené. Sí. Yo escucho a alguien que me dice nené, ya sé que es alguien que me conoce desde pequeño. Ajá. Ya. Chévere. ¿Has jugado alguna vez con tu hermano? O sea, no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito amateur, ¿sí? Sí, siempre jugamos. Tenemos un equipo, los Chaguaros, que prácticamente es de nuestro barrio. ¿Ya? Entonces ahí siempre estamos jugando, aquí en Cotacachi, nos fuimos a Cayambe, nos fuimos a Tuntaqui. ¿Qué se siente? Un orgullo para mí compartir con él la cancha, ¿Ya? Porque es mi referente, como decía él, era mi espejo. ¿Ya? ¿Tú veías el fútbol profesional? O sea, a lo mejor veías la televisión y lo veías a él ahí. ¿Qué decías? Siempre iba yo a los estadios, ya. Con mi mamá siempre. Entonces él siempre nos llevaba, siempre estábamos ahí apoyándolo, peleándonos. A veces mi mamá se peleaba con las personas que a veces le insultaban a él o a otros. Ella siempre se peleaba. Pero siempre estuvimos ahí con él. Ya. ¿Y jugaste en contra a lo mejor en algún momento? En Quiroga. ¿Ya? ¿Y qué tal? Quiroga. Quería desbaratarme. Hermanos de la cancha para afuera. Claro, ¿sí? En la cancha no había hermanos ahí. ¿Ya? Ajá. ¿Y qué tal, pero? Le gané. Bien. Le gané. Chévere. Bueno, tú hoy por hoy eres ingeniero comercial. Sí. ¿Estudiaste a la par con el tema futbolístico también? Sí, yo empecé a estudiar en el 2014 cuando estaba en el Quito, ¿Ya? a distancia. Estudiaste, sacaste tu profesión y ahora te dedicas también a tu profesión. Sí, estoy trabajando ahorita. ¿Ya? ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado el fútbol, Sebas? El fútbol, las amistades, que uno va a cualquier ciudad y siempre hay alguien que te reconoce. Que me conoce o que es amigo, ¿no? Las amistades, el poder conocer, como le dije, todo el país, los estadios más bonitos del país, poder haber jugado ahí y compartir con algunos jugadores que llegaron a jugar a nivel profesional y a la selección. Para tu parecer, ¿cuál es el estadio más bonito del Ecuador? Para tu parecer, el que te parezca a ti el más bonito. El Monumental. ¿Sí? Sí. ¿No es pesado? ¿Se le nota pesado? No, el Atahualpa es más pesado que el Monumental. Ya, Ajá. Y me imagino que debe ser bonito también por el tema de la gente y todo. Claro, porque nosotros jugábamos de preliminar y siempre ya los partidos, los últimos minutos ya iba llegando la gente siempre. Y ya empezaban a cantar, a insultarnos, a eso. Ya, ¿qué es lo más feo del fútbol? ¿Qué es lo más feo que te ha dejado el fútbol? A lo mejor alguna época, una parte de ese fútbol que no se ve, ¿no? Que no se siente, pero que está ahí. Para ti, ¿hay alguna parte fea del fútbol? No sé, por ejemplo, esta cuestión de lo que hablábamos de tu hermano, ¿no? De que no les pagaban a tiempo, de que en esa época, por ejemplo, no había esta cuestión de... Me parece que recién a partir de eso se empieza a formar esta asociación de futbolistas, ¿no? Entonces me imagino que no era como catalogado todavía como una profesión, así como es en otros países, ¿no? Ahora recién se está tomando en cuenta eso. Ahora me imagino, y sé que inclusive los jugadores son asegurados en el campo laboral. Bueno, esa parte sí fue lo más feo, la verdad, porque fueron los 2 años que estuve en el Quito y yo me acuerdo que en el 2013 de todo el año les pagaron 3 meses. Ya. Y en el 2014 igual, máximo 3 o 4 meses y sí se pasaba mal. Más los que jugábamos en reserva porque eran guambritos que no tenían nada.
Entonces ahí era muy difícil esa situación. ¿Cómo te sostenías tú allá en Quito, por ejemplo? Bueno, yo vivía con mi hermano Ya. Ricardo. Entonces, como trabajaba ahí también, él me apoyaba, o si no, mi hermano Santiago igual. Otro que mi amigo también, Edison Vega, que él me apoyó bastante ese año. Pasábamos siempre con él, entonces no sufrí mucho, la verdad. Ya. ¿Alguna parte de tu vida futbolística de la cual a lo mejor tengas un recuerdo no tan bonito? ¿Una lesión, alguna cosa de esas? No tuve ninguna lesión ¿Sí? mientras jugué. Ya cuando terminé de jugar, ahorita están las lesiones apareciendo. Ya la edad, pues loco, Ya la ya edad, se va, ya vamos pagando un poco el trajinar del tiempo también. ¿Jugar de día o de noche, Sebas? ¿Qué te gustó más? ¿Has jugado de noche? Sí, de noche. El Imbabura jugábamos en la noche. En la noche, sí, ¿no? Entonces sí es más fresco, más tranquilo jugar en la noche. Y más bonito también, ¿no? Claro, Más bonito, ajá. es más bonito jugar en la noche. ¿En lluvia o normal? ¿Cómo te gusta a ti? Normal, pero jugar en lluvia también es ¿Sí? muy bonito, sí, se siente diferente. Ya me dijiste que para los penales no. No, penales negado yo. Nunca. Nunca. Digamos que eres el último jugador que tiene que patear, vas, pero ¿por qué eres el último? Yo, por ejemplo, aquí cuando hay penales voy primero. Prefiero fallar primero y a ver si los otros fallan y mis compañeros meten para ver. Pero no Ya. me gusta hacer el que ¿Tu define. comida favorita, Sebas? Encebollado. ¿Sí? Sí. Siempre. Sí, me gusta el encebollado. Ya, chévere. Si tú tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, Sebas, ¿qué sería? Un deseo, por más inalcanzable que parezca. Un deseo, que mi familia, mis amigos estén bien siempre. Ya, chévere. Y si tú tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ¿qué cosa no harías de tu vida? ¿Qué no haría? A ver, no, ¿cómo le digo? No me hubiese salido del Imbabura tal vez. ¿Ya? Ajá, ¿Seguirías ahí? hubiese seguido ahí. ¿Por qué saliste? Porque creo que ya hubo un problema ahí en el Imbabura. ¿Ya? Entonces creo que tenía que salir sí o sí. ¿Ya? Ujú. Pero si tú pudieras regresar el tiempo, no saldrías. No hubiese ¿Crees que salido. hubieras hecho una buena carrera en el Imbabura? Yo creo que sí, en Sí. Imbabura sí, porque jugué todos mis inferiores y me estaban tomando en cuenta siempre en el equipo de primera y hubiese sido otra cosa tal vez. ¿Y tus compañeros se quedaron en el equipo de primera? Claro, se quedó Buendía, se quedó Cate Padilla, que es el 2012, yo salí el 2011 y en el 2012 ellos debutaron toditos. Ya, Ujú. chévere. Chévere, Sebas. Bueno, ¿qué mensaje les dejarías a la gente que te está viendo? ¿Qué les dirías, por ejemplo, a un niño, a un joven que está recién empezando en el fútbol y que tiene este sueño tal como el tuyo de jugar primera, de ser jugador profesional? ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo más difícil de llegar al fútbol de primera? Que se esfuerce, ¿no? Porque para ser futbolista profesional es muy difícil. Mucha gente creo que piensa que es cuestión de jugar, de saber jugar y ya, pero es muy sacrificado, tiene que dejar muchas cosas a un lado, de cuidarse, de alimentarse bien y de entrenar fuerte. Ya. Y si le tuvieras a tu mamá, a tu papá aquí al frente, ¿qué les dirías? Que les amo mucho. ¿Sí? Ya, bueno, Sebas, prácticamente te hemos conocido un poquito más de esta época futbolística. Yo de mi parte, pues, como te digo, alguna vez me parece que fuimos rivales en el fútbol, pero no había tenido la posibilidad de conocerte. El día de hoy te voy ya conociendo. Y pues ha sido una historia fantástica, ¿no? Esta cuestión de saber que tú, con dedicación, con esfuerzo, como es, ¿no? Como es esta cuestión, no solo del fútbol, sino de la vida misma, ¿no? En la vida nada te llega gratis, nada te llega sin esfuerzo, sin sacrificio. Y ahora pues tú estás ya dedicado al ámbito ya más de tu profesión y me imagino que ya el fútbol solo de manera amateur. Claro, ya de... Los barriales, los barriales nomás, ya. Ya, sí. Sigues mostrando ahí la calidad, pero... Sí, ¿Goles un de poco. tiro libre también? También, eso me gusta. Sebas, te agradezco Gracias mucho por a haber ustedes, estado igual, un aquí. gusto. Y pues ha sido Sebas Morales, este jugador profesional de fútbol de aquí de Cotacachi, parte de una dinastía, ¿no? de futbolistas, de gente, como digo, que está ligada al fútbol.
y pues ha sido él contándonos su historia deportiva aquí en Un Café Con. Agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi que siempre retransmite nuestros programas, y sobre todo también le agradecemos el día de hoy a Ruth Almeida, que nos ha facilitado las instalaciones de la Casa de las Culturas para nosotros poder entrevistar a Sebas. Teníamos un problema con esta cuestión de que estamos viviendo las fiestas de Cotacachi prácticamente, y si hacíamos en la locación que todos los fines de semana hacemos, que es Comercial Isabelita, pues íbamos a tener ese problema con el audio. Estamos terminando este programa. Les deseamos a los cotacacheños y cotacacheñas que vivan una fiesta en paz, y sobre todo pues agradecerle nuevamente a Sebas por haber estado aquí, por habernos contado su historia. Creo que es una historia inspiradora para todos los jóvenes y adolescentes que quieren al fútbol, y como digo, si no pueden llegar al fútbol profesional, tienen esa meta de llegar al fútbol profesional, pero si no pueden llegar al fútbol profesional, se van a llevar pues toda esta cuestión de amar al fútbol, de ser buenos seres humanos, porque el fútbol siempre te deja esa cuestión de ser disciplinado, de ser un buen ser humano, un buen ciudadano, y sobre todo pues el hecho de como digo, saber que di todo por mi sueño y que a lo mejor por circunstancias o cuestiones de la vida no se dieron. Así es que con nosotros será hasta una próxima oportunidad, Sebas, y con ustedes pues nos estaremos encontrando la próxima semana con un nuevo invitado. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego.